Niño prodigio de computadoras, talentoso programador de software, hombre de negocios astuto, filántropo caritativo, experto en salud mundial. No podría haber ninguna duda que Gates ha usado muchos sombreros en su extraordinario camino. Desde su etapa temprana como el hijo privilegiado de una poderosa pareja del área de Seattle, a su estado actual como las personas más ricas e influyentes del mundo. Pero como hemos visto, Gates actualmente no tiene la mejor de las imágenes. Entonces se viene la pregunta, ¿quién es realmente Bill Gates? No es una simple búsqueda filosófica, dado que actualmente estamos viviendo una crisis predicha por Bill Gates y la cual está desencadenando respuestas a nivel mundial, que a su vez ha sido financiadas por la fundación Bill y Melinda Gates y nos está llevando hacia una solución basada en vacunas de identificación biométrica, la cual Bill Gates ha trabajado durante años. La respuesta a la pregunta ¿quién es Bill Gates? Se está volviendo rápidamente una de las preguntas más importantes de nuestras vidas. Esa respuesta no solo dirá acerca del mundo en el que vivimos actualmente, pero que también acerca del mundo en el que estamos siendo empujados. ¿Cómo podemos evitarlo? Hoy intentaremos contestar esa pregunta mientras examinamos los motivos de la ideología y las conexiones de este hombre, quien ha sido fundamental en dar forma al mundo después de lo que acontecemos, la vida secreta de Bill Gates. Entonces, ¿quién es? Algunos argumentan que es un genio, que convirtió su talento natural con las computadoras en una forma billonaria. You're called a genius, and well, no, I don't think that embarrassed you at all. They call you a genius. Part of your genius is that you are a computer whiz, and the other is that you did have the business acumen to turn it into a working company. Are you a business genius too? Well, I wouldn't say genius. Otros insisten en que es un visionario que cambió nuestras vidas con su prevención y audaz imaginación. Ha sido aclamado como un astuto ejecutivo, quien construyó el imperio de Microsoft con su notable talento para los negocios, y ha sido alabado como filántropo quien está desinteresadamente derrochando su riqueza a mejorar la vida de todos en el mundo. Bill had a vision, and I understand it went back even then, that computing would be ubiquitous. It would be part of all of our lives. And indeed, as you all know, he executed on that vision. And the world today has changed so dramatically, in large part due to the work that Bill has done throughout the years. When the biographers and historians write the history of the 20th century, Bill Gates is going to go down as the best businessman of our century, and Microsoft is one of the greatest companies of the 20th century. Bill, even your harshest critic would have to admit that your philanthropy work is, planet-shaking, incredible, and could be, if you make it a second act, so amazing that it would dwarf what you've actually done at Microsoft. Pero como cualquiera de su estatus, él tiene sus propios detractores. En la década de 1990, a menudo fue retratado como el codicioso jefe malvado monopólico de Microsoft. Bill Gates isn't content with his Windows system running just a few PCs. He wants it to run the world, spreading like a computer virus into our faxes, our phones, our TV sets, and yes, even our toasters. Pero en la era de la crisis que vivimos, lo tratan con frecuencia como una especie de epidemiólogo o médico de la verdad. Back here with us once again to talk about this, as well as testing, treatments, and more, Bill Gates, co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation. Bill, thanks so much for being back with us. It's been a little over a month since you were here, and at that time, you said the U.S. had not hit its peak. So at this point, do you think we have peaked, and where do you think we are right now in kind of the arc of the pandemic? Pero en verdad ninguna de estas perspectivas es precisa. La gran oportunidad de Microsoft vino de un acuerdo para propiciarse del software para IBM a medida que avanzaban en el mercado de las computadoras personales.
pero que el acuerdo no fue el resultado de la genialidad técnica de Gates o de su sorprendente perspicacia comercial, como ha admitido en silencio por los ejecutivos de IBM en los años posteriores. You remember your partnership of IBM and Bill Gates. How did it break up? I do remember very well, actually. Bill Gates, at the beginning of our relationship with him, was living on pizza and Pepsi-Cola in Albuquerque, New Mexico, and his mother happened to be on the United Way board with our chairman, and asked our chairman to help him. And you know, when the chairman comes in and tells you to go help this kid, 900 people get on the plane Monday morning, and they all go down to try to help Bill Gates. So I don't see Bill Gates as this great creative person. I see him as an opportunist. And in fact, in those days, there was a lot of sharing of software code. People gave it away. In Silicon Valley, they would share everything. He came in and he tried to control everything and put a price on it. Microsoft tuvo la oportunidad de trabajar con IBM como resultado de la renegociación de la madre de Gates con el CEO de ese entonces de IBM, John Opel. Los historiadores de la informática saben desde hace mucho tiempo que la base de lo que se convirtió en MS-2 no fue la brillante imaginación de Bill Gates, pero Q2, un sistema operativo rápido y sucio que había sido armado por Tim Patterson, un trabajador de IBM como marcador de posición hasta que pudiera vender un sistema operativo adecuado a sus clientes. Y como incluso el propio Bill Gates admitió, la innovadora interfaz gráfica de usuario GUI que se convirtió en la base para Windows fue arrancada de los investigadores del Centro de Investigación Xerox Palo Alto, y como Gates también admite, no es un espíritu de generosidad desinteresada lo que motivaba sus intereses y otras intervenciones lucrativas de salud. I'd like to talk to you about your approach to vaccinations. You wrote something recently, and like you always do, you kind of looked at the problem from a scientific and business perspective on things. You've invested $10 billion in vaccinations over the last 2 decades, and you figured out the return on investment for that, and it kind of stunned me. Can you walk us through the math? You know, we see a phenomenal track record. It's been $100 billion overall that the world's put in. Our foundation is a bit more than $10 billion. But we feel there's been over a 20-to-1 return. So if you just look at the economic benefits, that's a pretty strong number compared to anything else. Como hemos visto, el esquema de inversión filantrópico de Bill Gates ha dado buenos resultados, con su patrimonio de $50.000 millones parándose a más de $100.000 millones después de su década de altruismo en el mercado de las vacunas. Como los críticos de su fundación han señalado repetidamente, los 9 millones de personas que mueren de hambre cada año recibirían un mejor servicio asegurando suministros de alimentos, agua corriente y otras necesidades básicas, y no intervenciones médicas costosas para frenar enfermedades. Pero hoy no hay retorno de la inversión de este tipo de caridad. No se trata de caridad. Se trata de control. La red de control de población de Gates ha estado financiando silenciosamente durante la última década un sistema de identificación biométrica vinculado a una infraestructura de pagos digitales que se utilizará para rastrear, catalogar y controlar cada movimiento, cada transacción y cada iteración de cada ciudadano. Está ahora apareciendo a la vista, pero la verdadera pregunta es, ¿por qué Gates hace todo esto? ¿Qué impulsa a un hombre como Bill Gates? Un hombre rico, más allá de los sueños más salvajes de la avaricia. Pasar su tiempo e invertir su fortuna en planes para controlar a la población? Para encontrar la respuesta a esta pregunta, debemos examinar los antecedentes familiares de Bill Gates. No debería sorprendernos saber que Bill Gates nació en el dinero. Su bisabuelo, J.W. Maxwell, era el presidente del National City Banks en Seattle. Su abuelo, William, también era banquero. Y su abuela, Adele, una destacada líder cívica de Seattle. La madre, Mary Maxwell Gates, era descendiente de la familia Maxwell, en todos los sentidos tan ambiciosa como sus antepasados. Se desempeñó como directora de varias compañías, incluidas Ikiro TV en Seattle. Se desempeñó como regente en la Universidad de Washington
y fue nombrada miembro de la junta directiva de United Way of America, donde, como hemos visto, persuadió al CEO de IBM, John Opel, para que ayudara a su hijo en su incipiente carrera de desarrollo de software. El padre, William H. Gates, era un destacado abogado del área de Seattle, cofundó una poderosa firma de leyes, ayudó a Howard Schultz en su intento de comprar Starbucks, participó en los consejos de administración de numerosas empresas y organizaciones, y en el camino tuvo una profunda influencia en la vida y carrera de su hijo. My dad was large presence, both physically and in terms of his wisdom. He worked very hard, so he'd leave in the mornings, often before we had breakfast, and get home in time for dinner. You know, I always looked up to my dad in terms of how hard he worked. At the dinner table, my dad would go through various lawsuits and expect us to follow along. He had high expectations. El joven Bill Gates, William H. Gates III, aunque su familia asidua jugadora de naipes, lo llamó Trey. Aprendió mucho de sus padres. De la familia bancaria de su madre heredó una nariz para el dólar, como lo llamó el padre de un amigo en su infancia. De su padre, de mentalidad legal ambiciosa, aprendió el valor de legalizar los acuerdos digitales. Cuando era niño, incluso tenían un contrato legal para concederle el uso del guante de béisbol a su hermana mayor. Estos rasgos no le harían ganar mucho, pero le sirvieron cuando comenzó a poner orden en la comunidad anárquica de desarrollo de software de la década de los 70. En ese tiempo, el software para el nuevo mercado de computadoras personales era el universo de los aficionados a las computadoras, personas cuya emoción por la revolución de las microcomputadoras y el amor por la ingeniería y la resolución de problemas los llevó a desarrollar y compartir el código libremente con ellos. Pero esto no era bueno para el joven Bill Gates, quien incluso antes de que Microsoft despegara ya soñaba con comercializar este pasatiempo y convertirlo en un imperio empresarial. En el 76, con la tinta todavía húmeda en el primer contrato de Microsoft con Microinstrumentación y Telemetry Systems de Albuquerque, Nuevo México, Gates, que entonces tenía tan solo 21 años de edad, escribió una carta a los aficionados ordenando a los primeros entusiastas de la informática, quienes representaban su mercado principal, por compartir el código de Microsoft para Atari Basic. En la carta nos decía: como la mayoría de los aficionados debe saber, la mayoría de ustedes roban su software. El hardware debe pagarse, pero el software es algo que se comparte. ¿A quién le importa si las personas que trabajaron en él cobran? Es justo. La regalía que nos pagaron, el manual, la cinta y los gastos generales hacen que sea una operación de equilibrio. Algo que usted hace es evitar que se escriba un buen software. ¿Quién puede permitirse hacer un trabajo profesional por nada? ¿Qué aficionado puede dedicar 3 años a la programación, encontrar todos los errores, documentar su producto y distribuirlo gratis? El hecho es que nadie, además de nosotros, ha invertido mucho dinero en software de hobby. Hemos escrito 6.880 códigos de BASIC y estamos escribiendo 8.080 de APL, pero hay muy pocos incentivos para que este software esté disponible para los aficionados. Más directamente, lo que haces es robo. La carta era insensible, como muchas personas han descrito al joven Bill Gates. En sus interacciones sociales, amontonó hostilidad entre las personas que serían los clientes de cualquier negocio futuro e intentó cambiar una cultura establecida de compartir el código de software simplemente por decreto de él. Incluso Apple Computers, que se convertiría en uno de los principales proveedores del sistema de jardín amurallado que restringen la capacidad de los usuarios de controlar sus propias computadoras, obtuvo una fácil victoria de mercadotecnia respondiendo a la carta de enojo de Gates con un recordatorio de que sí, amigos, Apple Basic es gratis, pero que igualmente recordemos el precio inicial de la Apple I, $666.666. Pero el guantelete fue derribado y Gates saldría con la suya, aunque todavía existan programas gratuitos y otras formas de desarrollo de software de código abierto. El establecimiento de código de software como propiedad intelectual protegida legalmente ha llevado al surgimiento de multimillonarios
multimillonarios como lo es el caso de Gates. Sin embargo, una nariz para el dólar y un conocimiento de cómo usar el sistema legal para obtener lo que quieres no fueron las únicas cosas que surgieron de la infancia de Bill Gates. Sus padres también alentaron la discusión sobre el trabajo de caridad de la familia, como Gates reveló a Bill Moyers en 2003. Esas causas incluyen el problema de la población, que despertó un interés de por vida en la salud reproductiva. One issue that really grabbed me as urgent were issues related to population, reproductive health. But did you come to reproductive issues as an intellectual? When I was growing up, my parents were always involved in various volunteer things. My dad was head of Planned Parenthood, and it was very controversial to be involved with that. Bill Gates inclina sus manos cuando equipara problemas relacionados con la población. El tema es particularmente controvertido porque el control de la población y la salud reproductiva se han estado utilizando durante medio siglo como eufemismo para la eugenasia, la pseudociencia desacreditada que sostiene que ciertas familias están en condiciones de ser líderes de la sociedad en virtud de sus genes superiores. La eugenasia era un campo nombrado y codificado por Francis Galton, primo de Charles Darwin, claramente preocupado por la herencia y lo que luego se conocería como genética. Los eugenesistas creían que los ricos y poderosos eran ricos y poderosos no por suerte, azar o casualidad, y ciertamente no por el despliegue de tácticas comerciales despiadadas y tratos en encubierto. Los ricos y poderosos habían, según estos seres, alcanzado su estatus porque provenían de mejores ganados. Por el contrario, los pobres eran pobres debido a su plasma geminal defectuoso, tan transparente como nos parece hoy que esta ideología fue una justificación egoísta para la clase dominante. Fue rápidamente tomada como la gran cruzada social de principios del siglo XX, de Teddy Roosevelt a Julian Huxley, un amplio apoyo a la noción eugenista de que la sociedad debe esforzarse para asegurarse de que los ricos y bien nacidos se reproduzcan tanto como sea posible y prevenir que los pobres, enfermos y débiles mentales puedan tener hijos. Un argumento eugenista común era que los escasos recursos de la sociedad no deberían usarse para apoyar a las clases bajas, ya que solo alentaba más al tiempo que ellos tenían de vida. En cambio, la atención médica y la intervención que salvaba vidas deben ser relacionadas para que estos recursos puedan utilizarse mejor en otras cosas. Los llamados eugenesistas negativos incluso llevaron las cosas aún más lejos. Algunos, como el famoso dramaturgo George Bernard Shaw, que pide que se llame a las personas ante una junta designada por el Estado para justificar su existencia o ser, de lo contrario, ejecutados. But there are an extraordinary number of people whom I want to kill. Not in any unkind or personal spirit, but it must be evident to all of you. You must all know half a dozen people at least who are no use in this world, who are more trouble than they are worth. And I think it would be a good thing to make everybody come before a properly appointed board, just as he might come before the income tax commissioners, and say every 5 years or every 7 years, just put him there and say, sir or madam, now will you be kind enough to justify your existence? Pero en la era posterior a la Segunda Gran Guerra, como el nombre de la eugenesia quedó empañado por la asociación con las atrocidades alemanas, la conversación sobre los paneles de la muerte y otras nociones eugenesistas duras se eliminó de la conversación pública. Ahora, la búsqueda de reducir el tamaño de la población pobre se mencionaba como control de la población. Aún así, de vez en cuando estas viejas ideas negativas de eugenasia son repartidas en momentos de franqueza. You're raising tuitions at the University of California as rapidly as they can, and so the access that used to be available to the middle class or whatever is just rapidly going away. That's a trade-off society is making because of very, very high medical costs and a lack of willingness to say, you know, is spending $1 million on that last 3 months of life for that patient, would it be better not to lay off those 10 teachers and to make that trade-off in medical costs? But that's called the death panel, and you're not supposed to have that discussion.
Vale la pena preguntarse por qué este hombre, que abiertamente reflexiona sobre los planes de la muerte y sacrificar el proporcionar atención médica a los ancianos, debe tomarse completamente al pie de la letra sus intentos por frenar el crecimiento de la población en el tercer mundo o para manejar una crisis de salud del bichito que afecta principalmente a los ancianos, que la agenda de Gates está siendo impulsada por una ideología eugenista. Está indicada por múltiples líneas de evidencia, tanto historias como actuales, así como también, por otro lado, los Rockefeller ayudaron a financiar la Oficina de Registro de Eugenasia, o denominada ERO. El director fundador del Instituto Rockefeller de Investigación Médica, William Welch, estuvo en consejo de ERO y ayudó a dirigir sus actividades. Los Rockefeller patrocinaron los estudios de los investigadores de eugenasia en los institutos Kaiser Wilhelm en Alemania, incluyendo en Ernst Rudin, quien pasaría a redactar la ley de esterilización forzada de la Alemania del 40. Y cuando la American Eugenics Society se avergonzó de su propio nombre, su director de mucho tiempo, Frederick Osborne, sencillamente asumió el cargo como presidente del Population Council, Consejo de Población, fundado también por los Rockefeller. Esta dedicación a la causa de la salud pública no escapó de la mirada de la aprobación del padre de Bill Gates. En un capítulo de su libro Shouting Up for Life, llamado Caminando con los Gigantes, escribe con admiración de cómo los Rockefeller y su influencia en el campo, y cito: en cada esquina que hemos girado en el campo de salud global, hemos descubierto que los Rockefeller ya estaban allí, y habían estado allí durante años. Cuando nos comprometimos con la inmunización infantil, nos encontramos construyendo sobre los esfuerzos que la Fundación Rockefeller había ayudado a lanzar y financiar en la década de 1980. Cuando nos interesamos en la lucha contra la malaria y la tuberculosis, aprendimos que los Rockefeller habían estado estudiando la prevención y el tratamiento de tales enfermedades alrededor del mundo, porque en algunos casos hasta 100 años atrás. Una dinámica similar se mantuvo en el caso del VIH-Sida. Una lección que aprendimos al estudiar y trabajar con los Rockefeller es que para tener éxito, la persecución de los objetivos audaces, se necesita socios afines con los que colaborar, y aprendimos que tales objetivos no son premios reclamados por los de corto aliento. Los Rockefeller se quedan con problemas difíciles por generaciones. Fuente: William H. Gates, Apareciendo para la Vida, página 158 a la 159. Como el padre de Gates sugiere, es trabajando con socios de ideas afines que logros tan grandiosos en el campo de la salud global se pueden lograr. Para los Gates, estos socios de ideas afines incluyen a los Rockefeller. El padre de Bill Gates debatió sobre salud global, agricultura y medio ambiente con personas como David Rockefeller, padre, en una reunión sobre filantropía en un siglo global, en el campus de la Universidad Rockefeller en el 2000. Y Bill Gates, como hemos visto, fue el anfitrión de una reunión sobre la reducción de la población con David Rockefeller en el 2009. Pero los indicios más macabros de una agenda más profunda no se encuentran en las asociaciones públicas de Gates, sino en las asociaciones que han tratado de ocultar al público. A partir de agosto del 2019 comenzó a surgir una cadena de información que conectaba a Bill Gates con los registros de vuelo, los cuales revelaron que Gates había volado en el jet privado de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein may be dead, but this story isn't. A shocking new report from the New York Times sheds light on the connection between Microsoft founder Bill Gates and the late Jeffrey Epstein. After Gates' name came up in connection with Epstein and MIT Media Lab, Gates gave a statement to the Wall Street Journal where he insisted he did not have any business relationship or friendship with Epstein. But new reporting from the New York Times outlines numerous meetings between Gates and Epstein and a conversation with Bill and Melinda Gates' foundation, a connection between their foundation and JP Morgan to set up a charitable fund that would financially benefit Epstein. You know what I want to know? Why? También apareció un correo electrónico que mostraba al desacreditado director del MIT, Hoi Ito, quien renunció a su cargo después de que se descubrió que había ayudado a ocultar identidad de Jeffrey Epstein como donante anónimo para el laboratorio, informando a su personal que una donación de $2 millones al laboratorio en 2014 fue un regalo de Bill Gates, dirigido por Jeffrey Epstein. A medida que la historia cobraba impulso, Gates trató de minimizar la relación con un portavoz
portavoz de Gates, protestando porque Bill Gates no sabía que era el avión de Epstein, y el propio Gates insistía en que no tuve ninguna relación comercial optimista con Epstein. Esto fue inmediatamente contradicho por The New York Times, quien informó en octubre del 2012 que Gates se había estado reunido con Epstein en múltiples ocasiones, llegando incluso a discutir la creación de un fondo caritativo multimillonario con capital inicial de la fundación Bill y Melinda Gates y el JP Morgan Chase. Según el Times, Gates envió un correo electrónico a sus colegas sobre Epstein en 2011 y cito: "Su estilo de vida es muy diferente y algo intrigante, aunque no funcionaría para mí". El testamento de Epstein incluso nombró a Boris Nikolic, un inmunólogo capacitado en Harvard, que se desempeñó como asesor científico principal de Microsoft y también para la fundación Bill y Melinda Gates, y quien aparece en la única foto públicamente conocida de la reunión del 2011 de Epstein y Bill Gates en la mansión del mismo, en Manhattan. Como el albacea de la herencia de Epstein, no es difícil de ver por qué Gates intentaría distanciarse de su relación con un traficante de niños. Epstein, después de todo, era sospechoso de enredar a políticos de alto rango, hombres de negocio e incluso a la realeza, en una operación de honeypot o tarro de miel, dirigida por una inteligencia, grabándolos en el acto de abusar niñas menores de edad y usar esa evidencia como chantaje. Pero como resultado, el intento de suprimir la historia de Gates-Epstein puede haber sido un intento de suprimir la revelación de un interés compartido completamente diferente. Sources say several accusers have come forward in New Mexico, where Epstein owns a sprawling ranch. According to a new report published in the New York Times, not verified by NBC News, Epstein wanted to use the ranch for controlled breeding, using his DNA to improve humanity. Citing 2 award-winning scientists and an advisor to large companies and wealthy individuals, the article reports Epstein surrounded himself with leading scientists and would tell them he wanted to have 20 women impregnated at a time on the ranch. La ya poco creíble historia de Epstein tomó otro giro extraño en agosto del 2019, cuando se informó que esperaba sembrar la raza humana con su ADN. Como explicó The New York Times, el plan del sujeto para embarazar a 20 mujeres a la vez en su rancho de Nuevo México, para sembrar esta raza humana, un plan que le contó a varias de las luminarias científicas que mantuvo en su órbita. Puso un brillo moderno a un área muy antigua, y cito a The New York Times: "La visión del señor Epstein reflejó su fascinación de mucho tiempo con lo que se conoce como transhumanismo, la ciencia de mejorar la población humana a través de tecnologías como la ingeniería genética y la inteligencia artificial. Los críticos han comprado el transhumanismo como una versión moderna de la eugenesia, el campo, el cual desacreditando de mejorar a la raza humana a través de la cría controlada. El interés de Epstein en la genética lo llevó a patrocinar a varios científicos que trabajaban en el campo, incluido George Crutch, un genetista de Harvard, cuyo laboratorio recibió fondos de la Fundación Epstein del 2005 al 2007. Dijo para la ciencia Vanguardia. Crunch se disculpó públicamente por su conexión con Epstein, que incluía varias reuniones al año del 2014 en adelante. Esta no fue la primera ni la última vez que este modesto biólogo de Harvard, cuya ciencia de vanguardia a menudo se desvía hacia áreas controvertidas, causó un escándalo público. En el 2019, Crunch propuso una aplicación de citas genéticas que fue inmediatamente denunciada como eugenesia aplicada. Crunch también actuó como asesor científico de Editas Medicine, una startup que buscaba utilizar la herramienta para eliminar enfermedades eliminando las partes de un código genético responsable de la enfermedad. En el 2015 la compañía anunció que había recaudado $12 millones de un grupo dirigido por el ejecutor de respaldo designado por Epstein, el Dr. Boris Nikolic. Naturalmente, ese grupo de inversores que incluía a Bill Gates. Sí, Bill Gates ciertamente está siguiendo los consejos de su padre para colaborar con socios de ideas afines. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿Bill Gates está motivado por la eugenasia? Dado que la eugenasia a la clandestinidad hace más de medio siglo, es poco probable que descubramos una admisión franca en este sentido del propio Gates. Después de todo, ya no hay miembros portadores de tarjetas de la American Eugenics Society. La sociedad se renombró en la década de 1970
cuando, como señaló el fundador de la sociedad, se hizo evidente que los cambios de carácter eugenésico se harían por razones distintas a la eugenasia y que atarlos a una etiqueta eugenésica obstaculizaría más que ayudaría a su adopción, pero había una American Eugenesis Society en la década de 1920 y resultó que tenía un William H. Gates en su lista de miembros. Pero quizá eso solo sea una coincidencia. Y había también una American Eugenesis Society en la década de 1960, cuando William H. Gates II fue precedido como jefe de Planned Parenthood por Alan Guttmacher, quien simultáneamente se desempeñó como director de la American Eugenesis Society. Y tal vez fue una coincidencia que la fundación Bill y Melinda Gates organizó su cumbre sobre planificación familiar en Londres, en el que Gates se comprometió nuevamente a financiar el control de la población en el tercer mundo. En julio del 2012, en el aniversario del primer Congreso Internacional de Eugenasia, celebrándose en Londres exactamente 100 años atrás, y quizás esté llegando a comparar las preferencias de citas del joven Bill Gates a las citas basadas en la información genética favorecida por los eugenesistas modernos. No podemos esperar una respuesta sobre los verdaderos motivos de Bill Gates que provengan del propio Gates. Para este punto, la cuestión de las intervenciones de Bill Gates ha sido enterrada bajo el peso combinado de científicos de millones de dólares pagados en relaciones públicas. Al igual que los Rockefeller antes que ellos, los Gates han aprendido hace mucho tiempo el secreto de ampliar su fortuna y la de su familia, sin mencionar su control sobre la población humana. Hay muchas perspectivas sobre Bill Gates, dependiendo de a quién le preguntes. Él es un experto en informática, un empresario genio o un filántropo santo, pero todas estas perspectivas le han sido representadas a través de medios de comunicación, fundados o financiados por la fundación Bill y Melinda Gates. Bill Gates ya no es un tema para historiadores, sino para hagiógrafos, biógrafos de personas veneradas. Ahora debemos enfrentarnos a la pregunta de por qué este hombre está motivado para construir tal red de control y control sobre nuestras agencias de salud pública. Debemos enfrentar la posibilidad de que esta búsqueda del control no provenga de un espíritu desinteresado y generoso, que nunca pareció antes de convertirse en millonario, pero del mismo impulso por el dinero, el mismo deseo de dominación y el mismo sentido de superioridad que le motivó a subir la escala corporativa. And for all 193 member states, you must make vaccines a high priority in your health systems to ensure that all your children have access to existing vaccines now and to the new vaccines that have recently become available. Pero sí la respuesta a la pregunta, ¿quién es Bill Gates? ¿Es Bill Gates un eugenista? Eso nos dice algunas cosas importantes sobre el mundo en el que vivimos. Nos dice que Gates está engañando al público para que apoye su toma del mundo con un falso frente de filantropía. Nos dice que la meta de los Gates, la que fue de los Rockefeller antes de ellos, no es mejorar el mundo para la humanidad, sino mejorar el mundo de su clase. Y lo más importante, nos dice que Bill Gates no es un supervillano de cómic, dirigiendo sin ayuda a todo el caos que se está desarrollando en el mundo o llevando su propio orden a ese caos. No, si Bill Gates es un eugenesista impulsado por la creencia en la superioridad de sí mismo y de sus compañeros elitistas ricos, entonces lo que estamos enfrentando no es un hombre, o incluso a una familia, pero que sí una ideología. Es o no un punto tribal. Un hombre, cualquiera que sea de su riqueza, puede ser fácilmente controlado, pero incluso si Bill Gates fuera encarcelado hoy mismo, la agenda que ya se ha puesto en marcha continuará sin perder el ritmo. Existe hoy en día toda una infraestructura de investigadores, laboratorios, corporaciones, agencias gubernamentales y organismos de salud pública, financiando la mayoría de las veces por Gates, pero impulsado por la creencia de todos estos millones de personas, los cuales valen millones de dólares, que trabajan para estas diversas entidades, de que realmente están trabajando en el beneficio de la población. No, una ideología no puede detenerse deteniendo a un hombre, solo puede detenerse cuando suficientes personas conozcan la verdad sobre esta agenda y el mundo de control total, y generalizándolo que esté a la vista. Está claro que esta es una carrera precipitada hacia las vacunas obligatorias, que vaya a saber qué traerán, la identificación biométrica y los pagos digitales. Estas piezas encajan en el rompecabezas mundial y cómo estas emplearán un papel fundamental en el próximo mundo.
Quizá esta información, como otras que tú mismo puedes buscar, tienes el antídoto contra la plaga de esta ideología eugenicista que se está moviendo en las sombras. La verdad es que las ideologías son el virus de la mente. Se propagan de persona en persona, infectándolas con sus ideas que pueden conducir a una enfermedad de los organismos políticos o la tan llamada bestia bíblica. Pero aquí está la verdad aún mayor. Las vacunas sí funcionarán, pero no esos líquidos que nos dan, sino la vacuna de la verdad contra las mentiras de quienes difunden su ideología venenosa. Si llegaste hasta este punto del documental, es tu labor y te corresponde ayudar a vacunar a quienes te rodeen contra la ideología corrupta de Bill Gates y todos aquellos que buscan controlar a la población del mundo. Recuerda siempre, el tiempo no está de nuestro lado. Mientras ves este video, se están preparando. Debemos correr la voz sobre la naturaleza oscura de esta agenda de control de población a tantas personas se nos sea posible, como podamos antes de que nuestra capacidad de hablar en contra de estos seres sea eliminada para siempre. Ahora más que nunca necesito tu ayuda para que este contenido sea visto, ya que como bien saben, primero atacan a los canales como el mío, para que la verdad jamás salga a la luz. Recuerda que puedes apoyarme en Patreon, lo agradecería de corazón, ya que actualmente no solo el canal está siendo atacado, sino que este contenido es libre y gratuito y que no podrá estar más disponible sin tu contribución. Nos vemos en otro video, hasta pronto.